Hola a todos, este es Mario Gómez del Hackerspace San Salvador y este es el segundo video que hacemos de introducción a Python. En el primer video vimos cómo instalar Python en Windows. ¿Por qué Windows? Bueno, porque es la plataforma que es menos amigable para desarrollar, ya que no tiene las herramientas incluidas como pasa en muchas distribuciones de Linux y OS X. Y también hicimos un programita básico que nos sirve para, o nos sirvió en su momento para explicar cómo funciona el lenguaje y cómo podemos guardar el código fuente de nuestros ejercicios. En esta entrada vamos a explorar un poquito más acerca de los tipos básicos o los tipos de datos básicos que podemos tener en Python y también los operadores básicos que son incluidos en el lenguaje. Primero, vamos a explorar un poquito o hacer un recordatorio de lo que vimos en el video pasado y después vamos a entrar en más detalles. Así que comencemos. Ok, si se fijan ya abrí idle, ustedes lo pueden abrir, pero recordemos un poquito qué es un operador, porque no lo dejamos tan claro en la primera entrada. En un lenguaje o en cualquier lenguaje nosotros tenemos los operandos, dependiendo de cómo está estructurado el lenguaje, podemos definirlos de varias maneras, pero nosotros podemos decir que podemos tener un valor numérico, por ejemplo, podemos tener un 5, tenemos un operador y tenemos otro valor. ¿Por qué le llamamos operador? Porque esencialmente los operadores permiten hacer, transformar o asignar datos. En este caso, el operador de suma lo que va a hacer es que va a tomar dos valores y lo va a sumar. La tarea de la clase pasada era averiguar cuántos operadores matemáticos existían en Python, aunque debía haber dicho mejor operadores aritméticos porque nos permiten hacer operaciones aritméticas básicas. ¿Qué operaciones están disponibles como parte del lenguaje? Bueno, la básica suma, resta, multiplicación, división. Pero además de ella tenemos otras operaciones que nos sirven, por ejemplo la división entera, que esencialmente nos devuelve el resultado de una división, pero sin la parte decimal. Tenemos el residuo de una división, que obviamente nos da el remanente que queda al realizar una división entera. Y también tenemos la exponenciación. Todos estos operadores son válidos, en este caso, para el lenguaje Python. Una cosa que no vimos es lo que se conoce como la precedencia de los operadores, que esencialmente nos dice qué operación se realiza primero. Por ejemplo, si tenemos la fórmula 6 por 3, por 3 por 6 menos 3, lo que va a suceder es que el lenguaje va a operar, en este caso, primero la multiplicación y después la resta. Aquí me voy a detener un momento porque si bien los lenguajes claramente definen cuál es la precedencia de los operadores o cuál operador se va a ejecutar primero, es una muy buena práctica que nosotros especifiquemos qué operación queremos que se realice primero. Y la forma en que nosotros realizamos esto es usando los paréntesis. Los paréntesis nos permiten decirle al lenguaje, ok, realiza esta operación primero, como lo haríamos en una fórmula matemática sencilla. Por ejemplo, si nosotros queremos que la resta de 6 menos 3 se ejecute primero o se evalúe primero, entonces colocamos esa operación entre paréntesis. Es una muy buena práctica siempre ocupar paréntesis para indicar la precedencia de los operadores, aunque la precedencia sea obvia. ¿Por qué? Porque, pues, aunque no lo crean, el lenguaje no se va a equivocar. Nosotros como humanos nos equivocamos y de pronto vemos una fórmula y no recordamos o se nos olvidó la precedencia de los operadores o estábamos haciendo las cosas muy rápido, puede que introduzcamos un error. Así que una buena recomendación es agregar los paréntesis en operaciones que describan, en este caso, fórmulas matemáticas. También tenemos las variables y, aunque no lo llamamos así, en la clase pasada, el símbolo igual es el operador de asignación, que el operador de asignación esencialmente nos permite asignar al valor que aparece a la izquierda, a la variable que aparece a la izquierda, el valor que aparece a la derecha. Python soporta algo que se conoce como múltiple asignación.
que nos permite asignar varios valores, y lo que va a suceder es que el 3 se va a asignar a C, después C se va a asignar a B y B se va a asignar a A. ¿Okay? Entonces, si nosotros tratamos de ver los valores de A, B o C, vamos a ver que el valor ha sido almacenado. Hay otros operadores de asignación que son útiles si nosotros no queremos, por ejemplo, y son útiles en lo que nosotros conocemos como bucles, que son operadores abreviados. Por ejemplo, A más igual a 1. Esencialmente lo que hace es que toma el valor previo de A y le asigna un 1. Por ejemplo, el valor de A era 3, ahora es 4. Esto equivale a poner A igual a A más, en este caso, A más 1. ¿Ok? Es una abreviación. Lo podemos utilizar también para multiplicaciones, divisiones y restas para ahorrarnos un poquito de código. Hasta aquí eran como las operaciones básicas que habíamos visto. Nosotros tenemos varios operadores aritméticos básicos: suma, resta, multiplicación, división, división entera, el residuo, la exponenciación. Pero también tenemos otros operadores que realizan otras funciones en el lenguaje. Por ejemplo, nosotros podemos comparar valores y esto nos va a dar un resultado que puede ser verdadero o falso. Que por cierto, el tipo booleano es un tipo que nos permite almacenar valores que solo pueden ser o verdadero o falso. ¿Cómo nosotros definimos estos valores? Por ejemplo, podemos tener una variable que sea verdadero. ¿Okay? True, del inglés verdadero. Entonces, nosotros podemos definir variables de tipo booleano de esta manera. Noten que es importante que cuando nosotros definimos los booleanos, la primera letra del valor verdadero o falso es mayúscula. Para falso, nosotros utilizamos la palabra false, del inglés falso. Entonces, nosotros podemos ver el contenido de la variable. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, podemos ver si A es igual a B. Y aquí vamos a conocer otro operador diferente. Este no es el operador de asignación. El operador de asignación a la variable de la izquierda le asigna el valor de la derecha. Este es el operador de igualdad o de comparación de igualdad, que esencialmente dice A es igual a B, y lo que hace es que va a comparar el valor de la izquierda y la derecha y nos va a devolver verdadero o falso dependiendo del contenido de los valores. ¿Ok? A, en este caso, le preguntamos, ¿A es igual a B? Y él nos dice no. El lenguaje nos dice no, no son iguales. También tenemos otro operador que nos sirve para comparar si dos valores son diferentes. En este caso, A es diferente de B, le preguntamos al lenguaje, al intérprete, ok, quiero saber si A es diferente de B. ¿Okay? Y nos dice true, verdadero. Significa que el valor de A es diferente del valor de B. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros también tenemos otros operadores de comparación. Por ejemplo, podemos comparar si A es mayor que B, o lo contrario, si A es menor que B. Las comparaciones lógicas son súper útiles porque nos permiten evaluar los datos y poder tomar decisiones en función de los datos. Y voy a explicar en el siguiente video donde vamos a ver un poquito de condicionales y ¿cómo es que se llama? Y bucles. Vamos a entender cómo podemos utilizar las condicionales para, por ejemplo, decirle a nuestro programa: repite esto cierta cantidad de veces, o toma una decisión en función de si el resultado es verdadero o falso. Es interesante que tenemos otros tipos de datos adicionales, pero el que tal vez me voy a detener un poquito es en las cadenas de texto. La vez pasada vimos que nosotros podemos definir cadenas de texto
colocando las comillas a los caracteres que nosotros queremos guardar. ¿Qué es lo que pasa con las cadenas de texto? Los valores o los valores básicos de Python permiten guardar un solo valor, pero una cadena en realidad se le llama cadena porque no es un solo valor, sino una lista de diferentes caracteres. Y hay una forma que nosotros podemos acceder a los elementos individuales dentro de esta cadena. Por ejemplo, si yo quiero el primer carácter de la cadena, nosotros lo podemos acceder de esta manera, ¿ok? Si se fijan, solo nos devuelve el primer elemento. Nosotros podemos hacer cosas súper interesantes con las cadenas. Podemos dividirlas. Por ejemplo, podemos obtener del primero al último elemento. Usamos dos puntos que significa, ok, quiero que comiences a contar desde 1. El primer carácter es 0, en la posición 0, de ahí 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final. Y si se fijan, lo que él hace es que extrae los caracteres que están a partir del carácter 1. También podemos hacer lo mismo del lado contrario. Nosotros podemos tomar una cadena y podemos tomar desde el principio, es decir, no ponemos el primer carácter y le decimos, ok, yo quiero que obtengas hasta el cuarto carácter. ¿Okay? Si se fijan, comienza desde el principio y obtiene el cuarto carácter. Ahora, si nosotros no sabemos una cadena, cuál es su largo, nosotros tenemos una función en Python que nos permite saber cuántos elementos tiene, en este caso, una cadena. Nosotros podemos utilizar la función len. Vamos a hacer una cosita para que se vea un poco mejor en el video. Voy a subir esto un poquitín. ¿Ok? Nosotros podemos utilizar len, podemos especificar la lista o el elemento que nosotros queremos contar, en este caso nuestra cadena, y nos va a decir que tiene un total de 6 caracteres. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Ahora, hagamos una cosa interesante. Si len nos da el tamaño de la cadena, ¿cómo harían ustedes para, por ejemplo, digamos que queremos saber si dos cadenas son de largo diferente? Bueno, yo lo haría de la siguiente manera. Puedo tener una cadena y yo quiero saber, ok, entonces quiero saber si el tamaño de la cadena A es mayor que el tamaño de la cadena B. Uy, perdón. Nuestra cadena se llamaba C. Le había puesto A y no es una lista, así que no tiene. Entonces vamos a ver si nuestra cadena C es mayor que nuestra cadena B. Si se fijan, no lo es. Podemos verificar lo contrario también. ¿Ok? Eso nos sirve para comparar cadenas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos cadenas que tienen un contenido similar? Y las comparamos entre sí. Veamos qué es lo que sucede. Vamos a poner B igual a C y nos dice verdadero, porque el contenido es igual. Una cosa que tenemos que irnos acostumbrando es que tanto en los nombres de las variables como en el contenido de las cadenas, las comparaciones se hacen por carácter y todos los caracteres tienen que ser iguales. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, coloco una M mayúscula y yo vuelvo a hacer la comparación, el resultado es falso. Esto sucede de esta manera porque la letra M se representa dentro de memoria de forma diferente a la M minúscula. La M mayúscula y la M minúscula se representan numéricamente de forma diferente y por eso la comparación es diferente. Lo que hace
El operador de igualdad, en este caso, es comparar carácter por carácter y solo si las cadenas son exactamente iguales, van a devolvernos el valor verdadero. No voy a entrar ahorita en detalles de los demás operadores, pero se los dejo de tarea que averigüen qué otros operadores básicos existen en el lenguaje. Solo les voy a decir que existen otros operadores que sirven para hacer operaciones bit a bit. Voy a dedicar un video solo en explicar esa parte porque tengo que explicar temas de representación binaria, pero con esto debería ser suficiente para hacer cosas bien interesantes, al menos con los operadores básicos que nosotros tenemos en Python. Ok, recapitulando un poco, nosotros podemos tener tipos de datos enteros, que son números sin un punto decimal. Podemos tener datos con punto flotante, que son datos que tienen obviamente una parte fraccionaria, una parte decimal. Podemos tener datos que pueden ser verdadero o falso. Podemos tener datos que contengan un conjunto de elementos, como lo puede ser una cadena. Y con estos tipos básicos nosotros podemos comenzar a hacer cosas bien interesantes. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero tener un conjunto de números? Hay otros tipos de datos básicos que están incluidos en el lenguaje que nos sirven para definir conjuntos de elementos. El conjunto de elementos más básicos es la lista. Yo, por ejemplo, puedo tener una lista de números enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Si se fijan, ahora la letra B tiene una lista de números enteros. ¿Y qué es lo interesante de la lista de números enteros? Que yo puedo acceder a los elementos como lo hacía con las cadenas. Por ejemplo, yo quiero obtener el elemento que aparece en la posición 0. Entonces yo puedo poner mi lista. Vamos a hacer una cosa, le vamos a cambiar el nombre para que sea más fácil de recordar. Mi lista. Si recuerdan, los nombres de variables no pueden llevar espacio, así que yo le pongo un guión bajo igual a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, cuando yo accedo a mi lista, ustedes pueden ver que aparecen todos los elementos que están contenidos dentro de esta lista. Y yo puedo acceder a los componentes individuales. Por ejemplo, el que está en la posición 0. Uy, me comí la A. Ok, entonces el que está en la posición 0, o podemos agregar el que está en la posición, en este caso, 0, 1, 2, 3, 4, que es el último elemento de la lista. ¿Qué pasa si yo trato de acceder un número que está afuera del rango de la lista? Por ejemplo, si yo pongo 5. Nosotros vamos a tener un error, que el error nos dice que el índice y este número que nosotros colocamos para acceder acá es lo que nosotros conocemos como índice, está fuera de rango, porque el rango, porque el elemento está fuera del rango que nosotros estamos especificando, que en este caso es el total de elementos de la lista. ¿Qué podemos hacer con las listas también? Bueno, podemos hacer cosas bien divertidas. Por ejemplo, podemos extraer una parte de ella. Por ejemplo, quiero los elementos del 1 al 3 y me va a devolver los elementos del 1 al 3. ¿Qué pasa si yo tengo otra lista y con los elementos 4 y 5? Entonces tengo mi lista que tiene una serie de elementos y tengo otra lista que tiene otro conjunto de elementos. Veamos qué pasa si yo intento sumarlos. Mi lista más otra lista. Si se fijan, lo que hace en este caso la operación más es que concatena las listas. ¿Recuerdan lo que pasaba con las cadenas de texto? Bueno, con la lista pasa algo similar. Pero ojo, ninguna de estas listas es modificada.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar un elemento individual dentro de una lista? Yo puedo, por ejemplo, en mi lista, quiero cambiar el elemento 0 y quiero que el elemento 0 tenga el valor de 9. Si yo trato de acceder a mi lista nuevamente, van a ver que el primer valor ya no es 1, sino que es 9. Las listas tienen la característica que nosotros podemos cambiar o reemplazar el contenido dentro de ella. Pero también existen otros tipos de elementos que vamos a conocer ahorita. El otro tipo de lista o de colección o de conjunto de elementos que tenemos en Python es lo que se conoce como la tupla. La tupla es similar a la lista, solo que la vamos a definir con paréntesis. ¿Okay? Si se fijan, es muy similar a la anterior. Podemos hacer cosas similares como con la lista. Por ejemplo, podemos acceder a los elementos por posición. Podemos extraer elementos de la lista. ¿Ok? De la tupla, perdón. Podemos obtener elementos de la tupla. Pero, a diferencia de la lista, si yo intento cambiar el valor de lo que está dentro de la tupla, me va a decir que las tuplas no soportan la asignación de elementos. ¿Qué significa esto? Que las tuplas, una vez definimos una tupla, ya no podemos cambiar su valor. Y esto tiene implicaciones interesantes porque esencialmente una vez hemos definido una tupla no podemos cambiar su contenido. Son útiles en ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando recibimos valores de funciones o cuando emitimos valores de funciones que queremos almacenar en este tipo de elementos. La otra colección de elementos que nosotros podemos definir en Python es lo que conocemos como el diccionario. Si se fijan, tanto para las listas como para las tuplas, para acceder a los elementos que están dentro de ella, utilizamos un número, que es lo que conocemos como un índice. ¿Qué es lo que pasa con los diccionarios? Los diccionarios, a diferencia de la tupla, nosotros podemos definir índices que no son numéricos. Por ejemplo, podemos poner nombre Mario, apellido Gómez. ¿Ok? Y si se fijan, el diccionario tiene una estructura completamente diferente. Y los elementos del diccionario los accedemos utilizando la etiqueta. ¿Okay? Si se fijan, yo accedo al diccionario utilizando la etiqueta. En este caso, el índice del diccionario ya no es un número, sino que es una palabra. Esto es súper, súper, súper interesante porque nos permite describir lo que nosotros conocemos como... los diccionarios son esencialmente una colección de nombres asociados a un valor, y una cosa que no les dije es que ustedes pueden combinar, por ejemplo, en los tipos, en estas colecciones, componentes o elementos de diferentes tipos. En este caso, la lista, si se fijan, está almacenando valores de diferentes tipos de datos, porque a Python no le importa o no es necesario que la lista tenga el mismo tipo de dato para todo. Súper, súper, súper interesante. Ahora, ¿qué otros tipos de datos hay? Bueno, hay también lo que se conocen como cadenas de bytes.
pero de nuevo me gustaría primero explicar de qué se trata la representación binaria y cómo esto se representa en la memoria de computadora antes de hablar de las operaciones de bytes y las cadenas de bytes. Nosotros también podemos tener objetos o clases. Bueno, el objeto es lo que se conoce como una instancia de clase, pero vamos a hablar de eso más adelante. Así que estos son los tipos básicos. ¿Cuál es la tarea para este segundo video? Bueno, revisar qué operaciones son válidas y qué operaciones no son válidas cuando nosotros utilizamos los diferentes operadores disponibles en Python con elementos como listas, cuando los combinamos con elementos booleanos. Veamos, combinemos los operadores y veamos cuáles funcionan, cuáles dan error, cuál es el tipo de resultados que obtenemos para que nos vayamos haciendo o nos vayamos acostumbrando a todos los tipos de datos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, vimos los diferentes operadores aritméticos que están disponibles por defecto en Python. Vimos que también tenemos operadores de comparación y asignación que nos permiten asignar números a variables, y vimos que hay otros elementos que nos permiten agrupar variables. Tenemos, por ejemplo, las listas, que las listas nos permiten colocar elementos y accederlos por un número, que es lo que nosotros conocemos como un índice, y podemos cambiar el contenido de la lista. Tenemos las tuplas, que son también colecciones de elementos, pero las tuplas no podemos cambiar el contenido, pero sí podemos acceder a los elementos. Y también tenemos los diccionarios, que los diccionarios, la diferencia es que en lugar de usar un número, utilizamos una etiqueta o una llave para identificar el contenido o para acceder al contenido que nos interesa. Yo me voy a quedar hasta aquí. Les dije que este segundo video iba a ser cortito, es para que de nuevo nos vayamos acostumbrando. El siguiente video pienso enfocarme en condicionales, en control de flujo de programa, pero antes tengo que explicar de qué se trata esto. ¿Para qué nos interesa controlar el flujo en función de las condiciones? Si algo pasa, si algo no pasa, pero ya conocemos el tipo de variables booleanas. Vamos a ver los operadores lógicos que existen para comparar el resultado de las operaciones booleanas, y también vamos a ver un poco de bucles, cómo nosotros podemos hacer que el programa repita una y otra vez una instrucción que nos interesa que ocurra de manera secuencial. Así que yo me quedo hasta acá. Espero que les haya gustado este segundo video de introducción a Python. Estoy tratando de hacer un videito corto cada 2 días y mantenerme enfocado en un solo tema, pero de pronto si ustedes quieren que hable de algún otro tema en el video, pues con mucho gusto yo lo pongo ahí en la cola, y yo me quedo hasta acá y hasta la próxima.